La palabra de Dios, tenemos dos palabras. La primera carta de Juan, capítulo 4, del verso 1 al 6, y dice: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y también tenemos Gálatas, capítulo 3, del verso 1 al 5. El Espíritu se recibe por fe. Así que vamos a dar lectura a primera de Juan 4, del 1 al 6, y luego vamos a leer Gálatas 3, del 1 al 5. Y que el Espíritu Santo nos revele su mensaje y su misterio a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, sea hecho para tu gloria, Padre. Amén. Y dice, 1 de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Y Gálatas 3, capítulo 3, verso 1 al 5, dice: para la gloria del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En el nombre de Jesús. Amén. El engaño, hermano, la seducción, la fascinación. Mire la palabra que usa Pablo en Gálatas 3. ¿Quién los fascinó? Si hay alguien que tiene el carisma para fascinar y apartar a los hombres de Dios y de su Santo Espíritu, es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Él es carismático y mundanamente fascinante, horripilantemente fascinante, atractivo. Fascina, seduce, atrae, pero con mentiras. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos estar despiertos espiritualmente, porque el engaño del maligno es muy grande. No olviden que es padre de mentira. No olviden que él vino a matar, a robar, a dividir, a mentir, a destruir, a separar al hombre de Dios, a atentar al hombre y hacerlo caer del pecado, a apartar a los hijos de Dios de la comunión con Dios, de la palabra de Dios, de la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo en sus corazones, apartarlos de la verdad para que mueran espiritualmente y se pierdan.
Y los Gálatas habían sido fascinados por algún engaño, por algún poder engañoso de falsos profetas, de falsos cristianos. Y Pablo los lleva, los reprende y les dice: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas necios, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó de tal manera? ¿Quién los apartó para no obedecer a la verdad, para no obedecer a la palabra de Dios, al evangelio de Dios, que es Cristo, para no obedecer a la verdad, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, y es la verdad que nos hace libres del pecado y libres de la muerte y de la condenación del infierno? Quiere decir que estos Gálatas eran cristianos que empezaron bien y que oían con fe la palabra y recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu vino a sus vidas, pero en un momento empezaron a oír y a ver otras cosas, a otras gentes, quizás gente que vivía la ley, y ellos, ya habiendo conocido la gracia que vino por el Cristo crucificado y resucitado en nuestras vidas y que habían recibido por medio de la fe, ellos ahora estaban escuchando y estaban siendo fascinados por otros que proclamaban la ley. Estaban siendo engañados y apartados de Dios, apartados de la gracia, porque el maligno, de alguna forma muy astuta, los fascinó. Me quedo con esta palabra, fascinar. Los maravilló, los fascinó, los sedujo, los atrajo con un poder engañoso y los apartó de la verdad. Y Pablo los reprende y le dice: y ustedes que recibieron el Espíritu de Dios y lo recibieron por fe, porque escucharon con fe la palabra de Dios y discernieron por el Espíritu de Dios que recibieron, y empezando en el Espíritu su caminar con Dios, ahora van a acabar en la carne. ¿De qué sirve tanto? Habiendo comenzado por el Espíritu, dice aquí en el verso 3, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano. Cuántas persecuciones, cuántas pruebas, cuánto tiempo quizás perseverando y siendo perseguido y cumpliéndose la palabra en sus vidas, y Dios con ellos y el Espíritu de Dios con ellos. Y dice: y tantas cosas han pasado, han vivido y han sufrido y han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu de Dios, habiendo comenzado en el Espíritu de Dios, el que recibieron por fe, cuando la palabra de Dios y Cristo les reveló a sus corazones, ahora van a acabar por la carne, engañados por el maligno, fascinados por el diablo, para acabar en las cosas carnales. Tantas cosas padecieron para acabar así, para terminar así. Aquel pues que os suministra el Espíritu, y ese es Cristo, y hace maravillas entre ustedes, los hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Los Gálatas tenían un problema. Habiendo sido librados por Cristo, ahora solos se estaban poniendo un yugo, porque estaban siendo engañados por otros que los fascinaron y con otras falsas doctrinas. Y el mismo que engaña y seduce y fascina a los Gálatas, en estos días va a tratar hasta el final de fascinar, engañar y seducir a los hijos de Dios para apartarlos de la verdad y apartarlos de la gracia de Cristo y de la salvación tan grande que Cristo nos ha suministrado y que hemos recibido por medio de la fe en Cristo, en su evangelio, en su nombre. Amados, no crean a todo espíritu, dice la primera carta de San Juan en el capítulo 4, verso 1. Amados, hablando a la iglesia, hablándonos como su iglesia, el Señor, a través de Juan, en esta carta nos dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben
los espíritus. Recuerden, hermanos, no es por lo que hablen las personas que nosotros debemos discernir. Hay muchos, y mayormente los falsos cristianos, hablan bonito y hablan bien, pero viven mal. Porque no, así como los fariseos y los que vivían en la ley, están caídos de la gracia, entonces hablan bien, conocen la palabra, pero no la viven ni la obedecen. Y los frutos están a la vista. Por eso, más que yo mirar y escuchar lo que los hombres hablan y lo que los hombres prometen, Dios me ha enseñado por su gracia a confirmar si todas esas palabras son confirmadas con los frutos de Dios. Por sus frutos los conoceréis, no por promesas, no por palabras, no por compromisos de boca ni de labios, sino por un compromiso de corazón con Dios. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, porque muchos falsos cristos, porque muchos falsos cristianos han salido por el mundo. Y en esto se conoce cuál es el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que Dios hizo hombre en Jesús de Nazaret y que vivió y luego padeció cargando nuestros pecados, nuestras dolencias y enfermedades a la cruz del Calvario, y puesto en nuestro lugar pagó el precio con su sangre y con su muerte para que nosotros ahora seamos salvos, sanos y santos, para que seamos verdaderos hijos de Dios y verdaderos cristianos. Y en el día que se acerca, que vendrá Cristo a buscar a su iglesia, podamos estar de verdad vestidos de ropas de santidad, santificados por la palabra, viviendo en obediencia a la palabra, para que seamos arrebatados, para que Cristo se tome al mismo en nosotros, como está escrito. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está. Este espíritu del anticristo ya está en el mundo. Estamos viviendo el último tiempo y pronto el anticristo se va a revelar ante nuestros ojos. Dios nos va a mostrar, nos va a revelar a la bestia, al inicuo. Sabremos cuando aparezca en la escena. Sabremos cuando aparezca en la escena porque Dios nos va a revelar. Pero nosotros debemos estar despiertos espirituales, nosotros debemos pedir y clamar al Señor, más que por cosas terrenales. Debemos pedir y clamar al Señor que nos dé gracia, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia espiritual, que nos dé discernimiento de espíritu. El engaño más grande que produce Satanás es hacer pensar a alguien que tiene discernimiento de espíritu. Y como lo hace pensar que tiene, es engañado y entonces no pide a Dios, no clama a Dios para que le dé de verdad discernimiento espiritual. Amados, no crean a todo espíritu, prueben los espíritus. No crean a los falsos profetas, ni crean a los falsos cristianos. Crean a la palabra de Dios, que dice, por sus frutos los conoceréis. Si hay algo de lo que Dios despoja a los hijos de Dios es de la mentira. Y si hay algo que el espíritu del anticristo pone en los hombres,
es la mentira. El padre de mentira es el diablo y sus hijos son mentirosos. Y son peligrosamente mentirosos. Porque su padre, el diablo, que es padre de mentira, su especialidad es el engaño y la mentira, y por tanto los enseña. En su mismo espíritu, ese espíritu del anticristo les enseña a mentir, les enseña a seducir y les enseña a fascinar. Por eso, más que las palabras, debemos discernir los espíritus. Debemos discernir y ver los frutos. Maldito el hombre que confía en el hombre, y bienaventurados y benditos los que confiamos en Dios. Y Dios nos habla de estas cosas porque Él quiere que nosotros no padezcamos y no nos pase lo de los Gálatas, no caigamos en insensatez. Dios forma hijos sabios, prudentes, con sabiduría espiritual y con inteligencia espiritual. Nos dio su Espíritu Santo para que tengamos discernimiento espiritual. Danos hoy, Señor, inteligencia, sabiduría y discernimiento espiritual. Dale esto en sobreabundancia a todos nosotros, tu iglesia, Señor. Danos esto, porque es necesario. Porque en estos tiempos peligrosos el engaño y la mentira se han multiplicado. Y mucho de esto ha fascinado a los indoctos, a los que no tienen, a los que no están llenos del Espíritu Santo, y los pueden fácilmente apartar de Dios y de su comunión con Dios sin que siquiera se den cuenta. No podemos subestimar al enemigo. No debemos subestimar al enemigo. El enemigo está vencido, pero no se ha rendido ni se rendirá. Él seguirá actuando para apartarnos de nuestra comunión con Dios, para llevarnos a otro propósito diferente del plan perfecto de Dios, para llevar nuestra atención a otros objetivos y a otros planes que ni siquiera están en el plan de Dios. Nosotros debemos, hermanos, ser sensatos, prudentes, sabios. Y el principio de la sabiduría se llama temor de Dios, temor a Jehová. Y el temor a Jehová es entender de que Él lo sabe todo, lo puede todo. No hay nada imposible para Él. Pero Él tiene su plan. Y nosotros debemos pedirle a Él que nos revele su plan, que nos revele su voluntad. Muchas veces fracasamos porque no le pedimos a Dios que nos muestre. Muéstrame, Señor, de verdad, qué espíritu hay en todo esto. ¿Qué espíritu está de verdad gobernando toda esta situación? Muéstrame, Señor. ¿Es tu Espíritu Santo? ¿O es mi corazón de carne engañoso y perverso? ¿O es el corazón de carne engañoso y perverso de alguna otra persona? ¿Es el enemigo disfrazado de piedad? ¿Es el enemigo seductor y fascinante, que conociendo los anhelos de nuestros corazones, porque Dios es el único que ve el corazón, pero nosotros le damos mucha información al diablo de lo que nosotros anhelamos? ¿Está escuchando? Él no la puede leer, Él no la puede ver en su corazón, pero nos ve a nosotros.
Y nos conoce y conoce nuestros puntos débiles, conoce nuestro pasado. Él nos conoce. Así que no es necesario que Él vea nuestro corazón y lea nuestra mente, porque nos conoce y sabe y conoce perfectamente dónde están nuestros lugares, nuestros puntos débiles. Y entonces ahí trabaja. Y cuando la información que tiene, la tiene porque nosotros mismos se la damos. Porque nosotros actuamos. Y Él nos ve cómo actuamos. Bendito sea el Rey. Que Dios nos libre de la tentación del maligno, que Dios nos libre de la tentación del diablo, que el Señor reprenda al diablo y al espíritu del anticristo y de todos los demonios que puedan venir a sacarnos del propósito de Dios. No debemos temer al maligno, no debemos temer a los malos. Al único que debemos temer es a Dios. Temer apartarnos de Él, temer apartarnos de su voluntad, temer que en nuestro corazón y en nuestro corazón de verdad no sea Él el más importante. Oh Dios, escudriñame y revélame, Señor, lo profundo de mi corazón, las tinieblas que aún hay en mi corazón, Señor, y muéstrame claramente el engaño del maligno, atacando mis debilidades humanas, carnales, terrenales. No permitas, Señor, que el diablo saque ventaja ni se burle de mí. No permitas que el diablo saque ventaja y se burle de la iglesia de Cristo. Que el Señor te reprenda, Satanás, y deshaga el Señor todas tus maquinaciones. Bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ninguna arma forjada en el infierno, ninguna arma forjada por el herrero del infierno, por el diablo, prosperará contra tus hijos, Señor, contra nosotros, tu pueblo. Pero nosotros debemos estar despiertos. Nosotros debemos estar buscando y llenándonos permanentemente de Dios y de su Santo Espíritu, para que no seamos confundidos ni arrastrados, para discernir los espíritus y probar los espíritus, si son o no son de Dios, porque muchos falsos profetas y falsos cristianos han salido por el mundo. Hijitos, 1 de Juan capítulo 4, verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero nosotros debemos estar en íntima comunión con el que está en nosotros. Tenemos que ir para estar en íntima comunión y unidos al que está en nosotros. Si no, debemos estar despiertos y debemos estar pidiendo y clamando al Señor de día y de noche. Señor, dame sabiduría y dame inteligencia espiritual y discernimiento de espíritu, porque el engaño del maligno es muy grande en estos días. Líbranos, Señor, de la mentira y del engaño y de la perdición y de la condenación. Líbranos, Señor, del infierno
y de la tentación del príncipe de tinieblas y de todos sus demonios. Líbranos, oh Dios, del mal. Líbranos, oh Dios, del maligno. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Jesucristo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. No podemos ver el corazón de los hombres, pero podemos oírlos hablar y podemos mirar sus frutos y saber y discernir qué espíritu de verdad está ahí. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Nos oye. Y no solo nos oye, sino que por la gracia divina, el Espíritu Santo que vive en nosotros actúa en sus corazones, los convence de pecado, de justicia y de juicio y se arrepienten y se convierten si de verdad son de Dios. Así que mientras no veamos gente arrepentida y convertida de verdad, solo Dios sabe de quién son. Pero nosotros podemos discernir el espíritu de los hombres. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo y nos ha revelado por gracia, por amor y misericordia su palabra. Por sus frutos los conoceréis, no por sus dichos, ni por sus promesas, ni por sus testimonios, por sus frutos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, y escuche bien, el que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no puede oírnos. ¿Está entendiendo el mensaje? Y el que no conoce a Dios ni siquiera tiene interés de oírnos. El que no es de Dios no nos oye. Y usted dice, pero hablé y escucharon y prediqué y he enseñado por 20 años. Pero en estos 20 años, ¿cuántos de verdad han conocido a Dios? ¿Cuántos de verdad han oído a Dios y han oído a su Espíritu? ¿Cuántos de verdad se han arrepentido y convertido de corazón? Y de verdad Cristo mora en sus corazones. Y de verdad pueden decir, no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿De cuánta multitud ha pasado por este ministerio? ¿Cuántos de verdad nos oyeron? ¿Y cuántos de verdad oyen la palabra de Dios y luego de oírla la viven? ¿Y cuántos de verdad dan frutos del Espíritu Santo? ¿Y cuántos de verdad están llenos del poder del Espíritu Santo? Oh Señor, ten de nosotros misericordia. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Así que si usted oye este mensaje, pero a usted no le provoca nada, si usted oye este mensaje y Dios no le muestra nada, si usted oye este mensaje y no hay un solo cambio en usted, debería preocuparse y debería empezar a ayunar, a clamar y a buscar a Dios y a pedir a Dios que le dé gracia, sabiduría y discernimiento de espíritu para que pueda discernir los espíritus y el espíritu que vive y mora en usted y que mora en otros, y discernir los tiempos proféticos que estamos viviendo, porque queda poco tiempo. Cristo viene. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Cuando predicamos y hemos predicado por más de 20 años, si alguno conoce a Dios, nos ha oído. Bendito sea el Rey. Y alguna obra hizo Dios en su corazón. Y esa obra lo lleva a dar frutos, de los frutos que dice Gálatas. De los 9 frutos del Espíritu Santo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y llevará mucho fruto. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que no es de Dios no tiene el Espíritu de Dios y no nos oye y no les interesa cambiar. Seguirán mintiendo como toda su vida han mentido.
y seguirán viviendo de apariencia, pero jamás cambiarán. Y cuando viven de apariencia pueden engañar a los hombres, pero no pueden engañar a Dios. Mi Dios no puede ser burlado. Amén. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que a ustedes oye, dice Cristo, a mí me oye. Y el que ustedes rechazan y no oye, a mí me rechazan y a mí no me oyen. Así está escrito en el libro. Si los rechazan a ustedes, a mí me rechazan, porque yo los he enviado. Y el que rechaza al que yo he enviado, me rechaza a mí, dice el Cristo, y al Padre que me envió, dice el Señor. Así que, amados, si después de este mensaje y de esta palabra de Dios no hay un cambio en su vida, no hay una meditación, ni un cambio, ni un discernimiento, nada, y sigue en la misma manera, preocúpese. Hay algo muy grave que está pasando. Si usted no entiende lo que Dios le está diciendo, preocúpese más. Y ocúpese más en orar, en clamar, en gemir, en ayunar y pedirle a Dios que le libre y que le dé gracia, sabiduría, inteligencia, entendimiento espiritual en su corazón para que pueda ser salva su alma de esta mala y perversa generación. Ya no hay tiempo de jugar a la religión, amados hermanos. Ya no hay tiempo para seguir jugando a la religión. Es tiempo de arrepentirse y convertirse de verdad y de todo corazón al único que puede salvar nuestra alma, y ese es Jesucristo el Señor. Los invito al arrepentimiento y a la conversión a Cristo, Jesús, nuestro Dios. En el nombre de Jesús y para la gloria del Padre, que esta palabra provoque algo, provoque un terremoto en su corazón, que provoque un movimiento espiritual tan fuerte, que todo lo oculto que está en su corazón salga a la luz, y que de verdad Dios le pueda mostrar a usted qué de verdad tiene usted en su corazón y cuál es de verdad su relación con Dios. Espero en el Señor que tenga de todos nosotros misericordia y nos libre de que, habiendo empezado en el Espíritu, alguno de nosotros tristemente pueda acabar viviendo en la carne, como los Gálatas insensatos. Que Dios nos libre de la insensatez de los Gálatas. Que Dios nos libre del espíritu del anticristo, de los falsos profetas y de los falsos cristianos que fascinan al hombre cuando el hombre no está completamente lleno del Espíritu Santo de Dios.